El portero los miró de arriba a abajo, algo que Rafael notó de inmediato. Era ese gesto imperceptible para algunos, pero devastador para quien vive en la periferia, quien trabaja de madrugada recorriendo avenidas donde nadie tiene prisa de saludar. Marina apretó más la mano de su papá, como si intuyera que algo podría salir mal. Me pregunté cuántas veces una niña debe aprender a leer los rostros de los adultos antes de poder ser simplemente niña. Rafael respiró profundo diciendo con suavidad: «Vamos, mija, vamos a pasarla bien esta noche». Esas palabras, aunque cargadas de esperanza, también contenían el peso de la incertidumbre. Padre e hija habían planeado esa cena durante meses. Podía sentir la anticipación en la piel de Rafael. Era la noche previa al cumpleaños de Marina y él había ahorrado cada peso trabajado como chofer por la ciudad, recorriendo avenidas llenas de gente y sueños ajenos. 1,000 pesos era su tesoro, contado cada noche antes de dormir, guardado en una cajita de metal debajo del colchón, comiéndose las uñas pensando si sería suficiente. Mientras entraban y yo les observaba desde la distancia, me pregunté cómo sería vivir esa mezcla de esperanza y miedo, de querer dar lo mejor y temer no estar a la altura. Yo podía imaginar los viajes que Rafael hizo en la moto, madrugadas frías, clientes difíciles, todo para juntar ese dinero sagrado. En su pequeño departamento en Iztapalapa, habían ensayado cómo comportarse en un lugar así. Marina practicó cómo comer con modales, aunque en casa comían con las manos y el corazón abierto. Rafael se afeitó especialmente ese día, se cortó las uñas, planchó una camisa que ya no estaba en su mejor momento, pero que para él representaba todo lo que podía ofrecer. En la pared de la cocina habían pegado fotos de restaurantes elegantes de internet, como si visitarlos mentalmente pudiera prepararlos para la realidad. Ahora, frente a esa realidad, ambos sentían el peso de las expectativas que ellos mismos se habían puesto. Cuando el mesero se acercó con los menús, percibí el cambio en el aire. Rafael se tensó un poco, tal vez notando la mirada fugaz del joven, como si ya decidiera quién merecía ese servicio tan pulido. El mesero era joven, posiblemente estagiario, con ese uniforme impecable que parecía un disfraz de indiferencia. Yo podía ver en Marina la incomodidad. Los hombros se encogieron levemente. La niña ya había aprendido a leer esos gestos adultos, ese desprecio silencioso que es más cortante que cualquier insulto. El mesero entregó el menú sin mirar realmente a Rafael, y me pregunté cuántas veces la dignidad de una persona se mide por la ropa y no por el corazón. El silencio se hizo más profundo. La sensación de ser intrusos flotó como una nube sobre la mesa. Rafael tomó el menú con las manos que temblaban ligeramente, tan levemente que solo yo lo noté. Sus dedos recorrieron cada página y pude ver en su expresión que estaba calculando, sumando mentalmente, tratando de encontrar dónde cada peso tenía sentido. Marina no dijo nada, pero sus ojos saltaban de un plato a otro con ese deseo puro que solo los niños pueden sentir ante la comida. Observé cómo Rafael buscaba consuelo en el menú, como si las letras y los precios fueran una prueba de que todavía podía controlar la situación. Su mandíbula estaba tensa y pude ver el esfuerzo que hacía para mantener una sonrisa constante. Pensé en cuántos hombres como Rafael cruzan estos umbrales cada día, preguntándose si serán dignos. Marina señaló su elección en el menú con timidez, susurrando a su papá que quería una sopa de pollo con arroz, lo más barato que había. Su voz era tan baja que apenas la escuché, como si pidiera permiso para existir en ese lugar. Noté que Rafael tragó saliva y fingió una sonrisa, como si pensara que al sonreír podría ahuyentar la vergüenza que le pesaba en los hombros. Pidió agua mineral sin hielo, mirando furtivamente a su hija, intentando transmitir confianza.
Me tocó ver que a veces los padres cruzan desiertos emocionales para entregar una gota de alegría a sus hijos, y ese momento era uno de esos. Rafael cerró el menú con una determinación que parecía costar un esfuerzo infinito, como si cerrara también una puerta a todas las otras posibilidades que sus sueños le ofrecían. El mesero llevó los menús y se marchó sin confirmar, sin sonreír, sin el más mínimo gesto de humanidad. Rafael y Marina se quedaron solos en aquella mesa de mantel blanco, rodeados de parejas que reían sin preocupación, de ejecutivos que hablaban de negocios, de personas que parecían completamente cómodas en ese espacio. Marina miró el reloj de pared y vio que faltaban 10 minutos para que llegara la comida. Yo sabía que cada segundo se hacía eterno para ella, que la anticipación era casi dolorosa. Rafael tomó la mano de su hija, susurrando: «Pronto va a llegar, mija. Va a estar delicioso». Esa promesa fue un acto de amor puro, no porque el pollo fuera a estar particularmente delicioso, sino porque Rafael estaba comprometiendo su propia tranquilidad con la felicidad de Marina. Mientras esperaban, Marina jugaba con la servilleta, doblándola y desdoblándola en figuras torpes de origami. Sus dedos se movían con ilusión y a cada pliegue era como si se olvidara del mundo. Rafael la miraba como si el tiempo estuviera suspendido. Cada gesto, cada risa apenas contenida, era un regalo que guardaba en su memoria. Yo observaba la ternura que lo rodeaba, la mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos cuando veía que su hija nunca exigía demasiado. En ese instante entendí que crecer en la escasez enseña a ser feliz con poco, pero también deja sombras difíciles de explicar. Rafael estiraba la otra mano, tocando suavemente la cabeza de Marina, como si pudiera protegerla de todo lo malo que le vendría en la vida. Marina logró hacer algo parecido a una grulla de papel. No estaba perfecta, pero su cara brillaba de orgullo. Rafael tomó esa pequeña obra maestra y la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su camisa, justo sobre su corazón. Yo sentí cómo ese gesto simple contenía todo el amor que Rafael podía expresar. «Voy a guardar esto para siempre, mija», dijo con voz emocionada. Marina sonrió, y por un momento el restaurante entero pareció desaparecer. Solo existían ellos dos, un padre viudo que trabajaba de madrugada y una niña que aprendía a amar sin pedir mucho. El ruido de los cubiertos en los platos de otras mesas se filtraba en la conversación silenciosa entre padre e hija. Yo escuchaba fragmentos de conversaciones ajenas, gente hablando de dinero, de viajes, de cosas que para Rafael eran simples sueños o fantasías. Un grupo de hombres de negocios reía ruidosamente, levantando sus copas de vino que costaban más que todo lo que Rafael comería esa noche. Marina no parecía notarlo, completamente enfocada en su padre y en la expectativa del postre que había visto en el menú. Rafael, sin embargo, notaba todo. Me preguntaba cuántas noches se habría quedado despierto, pensando en cómo darle a su hija una vida distinta a la que él conocía. Las luces del restaurante titilaban con ese brillo artificial que pretende ser elegancia. Yo miraba las paredes decoradas con cuadros coloniales, las macetas con flores caras, todo creado para hacer que los clientes se sintieran dentro de un museo, no de un lugar donde simplemente comer. Para Rafael y Marina, sin embargo, todo eso era demasiado. Demasiado blanco, demasiado quieto, demasiado silencioso en algunos momentos, demasiado ruidoso en otros. Pero ellos persistían, queriendo ser parte de ese mundo que les cerraba la puerta con sonrisas falsas. Al llegar la sopa, Marina comió con delicadeza, preguntando por la escuela, por la tarea, por su sueño de ser maestra algún día, por tener un perrito si el dinero alcanzaba. Su cuchara era pequeña en sus manos y movía el caldo con cuidado, como si estuviera realizando una ceremonia.
Rafael iba probando el pan sobrio de la mesa, escuchando cada palabra, asintiendo con devoción. Fue allí que sentí cómo el amor se expresa en pequeños sacrificios, en cada mirada cariñosa, en el esfuerzo por no dejar que el desaliento empañara esa noche especial. Mientras conversaban, el restaurante parecía ajeno, sumido en su propio mundo, pero para ellos el universo era esa mesa, esa sopa, esa conexión infinita entre padre e hija. Marina comió lentamente, saboreando cada cucharada como si fuera la última. Rafael la observaba con una sonrisa que le costaba mantener, porque en el fondo estaba pensando en cómo habría conseguido el dinero para la siguiente semana, para la gasolina, para mantenerla a flote, pero esos pensamientos los guardaba lejos, en un lugar oscuro de su mente que Marina nunca debería alcanzar. «¿Está rico, mija?», preguntaba ocasionalmente. Y Marina respondía con un movimiento de cabeza entusiasta, con la boca llena, con esa felicidad genuina que los adultos habían perdido hace mucho tiempo. La niña preguntó si podría ser maestra en una escuela elegante como este restaurante. Rafael sonrió, porque esa pregunta le dio esperanza. «Claro que sí, mija. Vas a ser la mejor maestra del mundo. Vas a enseñar a niños buenos y van a ser afortunados de tenerte». Esas palabras fueron susurradas como si las pronunciara para sí mismo también, como una promesa que necesitaba cumplir a cualquier costo. Yo vi cómo Marina absorbía cada una de esas palabras, guardándolas en lo profundo de su pecho, donde un día germinarían en realidad. De pronto, como si el destino quisiera poner a prueba su fortaleza, una mesera tropezó. El movimiento fue torpe, rápido, inesperado. Un vaso de jugo cayó, salpicando el mantel blanco junto a Marina. El sonido del vidrio no se rompió, pero el impacto fue absoluto. Vi el sobresalto en los ojos de Marina, el nerviosismo tomar su cuerpo cuando se levantó demasiado rápido y en ese reflejo torpe de una niña asustada, su vaso de agua se volcó también. El líquido escurrió lento, tan insignificante y a la vez enorme como si fuera un tsunami de fracaso. Rafael se apresuró a consolar a Marina. El temblor de sus manos era palpable, como si toda su estructura emocional estuviera a punto de colapsar. El silencio fue absoluto. No era el silencio de la paz, sino de la tensión. Todos en el restaurante volteaban a mirar. Yo podía sentir cómo las miradas de los otros clientes se posaban sobre ellos como puñales. Marina empezó a llorar silenciosamente, sin comprender realmente qué había pasado, solo sabiendo que algo malo estaba sucediendo. Rafael limpiaba el agua derramada con la servilleta. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si cada gesto pudiera evitar lo que sabía que vendría después. Me sorprendió la rapidez con la que la vergüenza puede colarse en los momentos felices, transformando todo en una prueba de dignidad. Una mesera vino a recoger los vidrios. Sus movimientos eran ágiles, profesionales, pero sus ojos evitaban completamente a Rafael y Marina. Era como si fueran invisibles, o peor, como si fueran un problema que necesitaba ser limpiado. Rafael le pedía perdón una y otra vez, aunque el accidente no fue culpa suya. La mesera apenas asintió, murmurando algo ininteligible. Yo sentía la rabia crecer en mí, una rabia silenciosa, impotente. ¿Por qué los errores ajenos se convirtieron en culpa de Rafael? ¿Por qué la indiferencia se usaba como arma contra los pobres? Marina temblaba, ahora no de frío, sino de miedo. Rafael la abrazaba, susurrando: «No pasa nada, mija, fue un accidente, estas cosas pasan». Pero sus palabras no parecían convencer ni siquiera a él mismo. Había una desesperación en su voz, una necesidad urgente de que esa noche no terminara como temía. Yo deseaba poder intervenir, poder gritar en la cara de ese mundo injusto que abusaba de gente como Rafael. Pero estaba atrapado.
como espectador de una tragedia que sabía que iba a suceder. El gerente llegó como un huracán. No caminó, voló. Su rostro ya estaba rojo antes de llegar a la mesa. Habló fuerte, sin reparar en la presencia de una niña pequeña que temblaba en los brazos de su padre. Sus quejas eran cortantes. Cada palabra pesaba como una losa sobre Rafael y Marina. ¿Qué tipo de gente entra aquí?, fue lo primero que dijo. Yo sentí rabia pura al ver cómo la impaciencia y la soberbia pueden desarmar a quienes menos merecen ese trato. El gerente ordenó que se fueran, que pagaran la cuenta inmediatamente y dejaran libre esa mesa para gente decente. El eco quedó en el aire como una amenaza invisible, como si hubiera gritado que Rafael y su hija no eran dignas de respirar el mismo aire que los demás. Pero señor, intentó explicar Rafael, su voz pequeña, quebrada. Fue un accidente. Nosotros no... El gerente lo interrumpió, levantando una mano como si Rafael fuera un insecto molesto. No quiero explicaciones. Quiero que se vayan. Ahora. Cada palabra fue un golpe. Marina lloraba sin sonido, aferrándose a su padre. Yo nunca había sentido tanta impotencia. ¿Cómo un hombre podía ser tan cruel? ¿Cómo alguien podía no ver el dolor en los ojos de una niña? Rafael se levantó despacio, abrazando a Marina. Yo vi lágrimas contenidas en ambos rostros, aunque Rafael las mantenía apretadas, decidido a no llorar frente a ese hombre. «Está bien, amor. Vamos a irnos. Vamos a casa», susurró. En ese instante, el mundo se volvió más frío para ellos. Rafael pidió hablar con la dueña, suplicando por una segunda oportunidad, pero el gerente lo impidió de nuevo, riendo con desdén. La dueña no está, y aunque estuviera, le diría lo mismo. Yo deseaba que alguien interviniera, pero nadie lo hizo. El silencio de los otros clientes era ensordecedor, cómplice. La gente en el restaurante miraba, pero no veía. Observaban la escena, pero no querían ser parte de ella. Yo notaba cómo los comensales bajaban la vista, como si mirar directamente a Rafael y Marina los hiciera cómplices de algo que preferían ignorar. Una mujer adulta susurraba a su compañero algo sobre «qué falta de respeto». Una pareja joven intercambiaba miradas cómplices, como si todo eso fuera un espectáculo más del que disfrutar. Yo sentía que el mundo estaba roto. Fundamentalmente roto, si esto era lo que pasaba en cualquier día martes. Con sus manos temblorosas, Rafael sacó 1.500 pesos de la cartera, el dinero de la semana, de la comida, del transporte, de los sueños que tenía guardados. Lo dejó sobre la mesa como sacrificio final, como si pagara no solo por la comida, sino por el derecho de haber entrado, de haber osado creer que él y su hija podían estar allí. Tomaron sus cosas y caminaron hacia la salida, mientras yo sentía el peso de la injusticia crecer contra el pecho. Otros clientes los miraban partir, algunos casi aliviados de que el problema se fuera. Miré el reloj, deseando que ese momento terminara rápido, pero el daño ya estaba hecho, grabado en la memoria de una niña que aprendía lecciones que ningún libro debería enseñar. Marina lloraba sin sonido, con ese llanto que solo quienes han sentido el desprecio entienden. No era el llanto de una niña que había perdido un bolo, sino el de una niña que había aprendido que el mundo no estaba hecho para gente como ella. Rafael la levantó en sus brazos, y cuando salieron del restaurante, el aire frío de la noche de la Ciudad de México pareció más agudo. Caminaron hacia la parada de taxis, y en cada paso vi cómo Rafael llevaba no solo el peso de su hija, sino también el peso de sus propias limitaciones. Ya en el taxi, el silencio era absoluto. Rafael abrazaba a Marina, acariciando su cabello y besando su frente, recitando palabras tranquilizadoras que parecían luchar contra el desánimo. «No llores, mija. Esa gente estaba equivocada. Tú eres perfecta. Tú mereces estar en cualquier lugar del mundo».
Marina, acurrucada en sus brazos, intentaba calmarse, pero el dolor persistía. Yo imaginaba sus pensamientos. ¿Por qué el mundo puede ser tan cruel con quienes menos lo merecen? Sentí que de algún modo esa injusticia también pesaba sobre mí. El taxista, afortunadamente, era un hombre mayor que no hizo preguntas. Solo condujo silenciosamente mientras ellos se recuperaban. El silencio del viaje fue ensordecedor. Marina miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como si fuera un sueño fracturado. Rafael, en el asiento de atrás, sostenía a su hija con la determinación de quien había estado aquí antes, en lugares de rechazo, de humillación. «Mañana es tu cumpleaños, mija», susurró. «Y vamos a celebrarlo en casa, solo nosotros dos. Va a ser especial porque estarás tú, y eso es lo que importa». Marina no respondió, pero apoyó su cabeza en el pecho de su padre. Yo podía escuchar los latidos acelerados de Rafael, los latidos de un corazón que acababa de ser partido. En su departamento de Iztapalapa, que era pequeño pero lleno de amor, la atmósfera fue diferente. Las paredes tenían dibujos que Marina había hecho en la escuela, fotos pegadas con cinta adhesiva. Rafael encendió la estufa para hacer chocolate caliente y gradualmente Marina comenzó a hablar de nuevo. «Papá, ¿por qué ese señor fue tan malo?», preguntó con la inocencia devastadora de una niña. Rafael se sentó a su lado y le explicó lo mejor que pudo. «A veces, mija, hay personas que están enojadas consigo mismas y eso los hace tratarse mal a otros. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo más valioso que existe en el mundo para mí». Luciana, la dueña del restaurante Azul Histórico, llegaba al establecimiento esa noche. Ella venía del hospital donde su madre luchaba tras un derrame cerebral que la había golpeado hace 2 semanas. Había estado todo el día a su lado, sosteniéndole la mano, leyéndole fragmentos de sus libros favoritos, rogándole silenciosamente que siguiera luchando. La energía de Luciana estaba completamente agotada, físicamente presente, pero mentalmente en otro lugar de dolor. Luciana entró al Azul Histórico sin su usual energía directiva. Buscaba un lugar tranquilo, quizás una taza de café que nadie le sirviera con mala cara. Pero en lugar de eso, encontró al gerente, quien se acercó inmediatamente, radiante de orgullo, listo para contar su hazaña del día. Comenzó a narrar cómo había limpiado el restaurante de gente inadecuada, de cómo había expulsado a una pareja de desadaptados que no respetaban el lugar. Luciana escuchó con creciente horror. Su primera reacción fue que algo en esa historia no encajaba. El gerente hablaba con una satisfacción que le pareció repugnante. «Muéstrame las cámaras», fue todo lo que Luciana dijo. Su tono no dejaba lugar a discusión. El gerente, sorprendido pero obediente, la llevó a la oficina de seguridad. Luciana observó el video con los ojos cada vez más abiertos. Vio a Rafael, un hombre delgado de facciones cansadas, con una ternura infinita en los ojos al mirar a su hija. Vio a Marina, una niña que comía como si esa fuera la mejor cena de su vida, con una gratitud que abarcaba el universo en su sonrisa. Vio el accidente, claramente un accidente, claramente sin culpa de nadie más que de la suerte, y vio la humillación total en los rostros de ambos cuando fueron expulsados. Luciana lloró en silencio. Las lágrimas cayeron silenciosamente por su rostro mientras veía el video una y otra vez. Repasó el momento en el que el gerente gritó, en el que Rafael intentó explicarse, en el que Marina se encogió de miedo. Cada detalle se grababa en su corazón como un recordatorio de lo que ella misma había permitido que sucediera en su negocio. Ella, que supuestamente era una persona compasiva, una mujer de negocio exitosa, había dado permiso para que la crueldad reinara bajo su techo. Sin pensarlo 2 veces, Luciana se levantó. «Estás despedido», dijo al gerente sin mirar atrás. Su voz era firme,
fría. No era una petición, era una sentencia. El gerente intentó protestar. Argumentó que solo estaba haciendo su trabajo, que solo era mantenimiento de estándares. Pero Luciana no quería escuchar. No era ese tipo de establecimiento. Ese había sido su espacio para rejeitar gente, para ejercer un poder que ella no tenía en casa, que no tenía en la vida. Y eso había que terminarlo ahora mismo. En ese momento, sentada en su oficina, Luciana se lembró de su propia infancia. Filla de un vendedor de agua fresca, un hombre que recorría las calles gritando «¡Agua! ¡Agua!» y de una costurera que trabajaba desde casa. Recordaba los días en que su madre lloraba porque no tenía dinero para comprarle un lápiz nuevo en la escuela. Recordaba el uniforme que compartía con su hermana menor, usado alternadamente. Recordaba los días de comida frugal, de frijoles y tortillas, de sentirse pequeña y no deseada. Luciana había jurado que nunca más sería pobre, que tendría todo lo que quisiera, que nadie la haría sentirse pequeña de nuevo. Y lo había logrado. Su restaurante era exitoso, sus cuentas bancarias respetables, su imagen impecable en la sociedad mexicana de clase media alta. Pero en ese video, en esa escena de desprecio, se vio a sí misma en la cara del gerente. Un rostro lleno de la necesidad de demostrar poder, de humillar a otros para sentirse grande. Se convirtió exactamente en la persona que odiaba, en aquella que la hizo sentirse pequeña siendo niña. Luciana pegó en la computadora y rastreó el cartón de crédito que Rafael había usado. Con la ayuda de su contador, que conocía varios números de emergencia, logró descubrir la dirección del departamento. Esa misma noche, Luciana compró dulces típicos mexicanos en una panadería de confianza. Cortó frutas frescas, compró presentes de calidad para una niña y adquirió un hermoso ramo de flores. Empacó todo cuidadosamente, como si estuviera preparando una ofrenda de paz. A la mañana siguiente, muy temprano, Luciana se encontró en pie frente al departamento en Iztapalapa. Dudó un momento, acariciando el ramo de flores con los dedos. ¿Qué pensaría Rafael? ¿Le parecería una invasión? ¿Le traería más dolor que sanación? Pero respiró profundo, recordando las palabras de su madre. A veces, mija, el valor es simplemente hacer lo correcto, sin preocuparte por lo que otros piensen. Tocó la puerta. Rafael abrió la puerta con ojeras y pijama, sin esperanzas. Había pasado la noche despierto, pensando en cómo había fracasado. Cuando vio a Luciana de pie frente a él, su primer instinto fue cerrar la puerta. ¿Qué más quería esa gente? ¿Venir a humillarlo en su propia casa? Pero Luciana fue rápida, alzando el ramo de flores con una sonrisa genuina. Mi nombre es Luciana. Soy la dueña del azul histórico. Viniste a hablar conmigo. Rafael no sabía qué hacer. Su mente no podía procesar. Pero entonces Marina apareció, puchando del pijama de su padre, curiosa. Luciana se agachó a la altura de la niña y le ofreció el ramo de flores. «Feliz cumpleaños, Marina», dijo con voz cálida. «Siento muchísimo lo que pasó ayer. Fue un error mío y vengo a pedirte perdón». Marina tomó las flores con cuidado, como si estuviera recibiendo el tesoro más precioso del mundo. Sus ojos brillaban, confundidos pero esperanzados. Luciana entró en el pequeño apartamento modesto, pero impecablemente limpio. Cada rincón hablaba del cuidado de Rafael por su hija. Conversó con ellos durante horas. Contó su propia historia sin reservas, su infancia de dificultad, su ascenso al éxito, su madre en el hospital. Lloró mientras hablaba, permitiendo que sus defensas cayeran completamente. Fue vulnerable de una manera que rara vez lo era en su vida corporativa. Luciana explicó cómo el gerente había cruzado la línea, cómo ella misma había permitido que la soberbia gobernara su negocio. Pidió perdón no como acto de caridad, sino como acto de rendición ante su propia humanidad.
y Rafael contó su historia. Contó sobre la muerte de la madre de Marina durante el parto, un evento que lo había transformado en viudo y padre de un día para otro. Contó cómo la había criado solo, cómo trabajaba de madrugada para que ella tuviera comida, educación, esperanza. Contó sobre cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada refeición que saltaba para que Marina comiera bien. Su voz se quebraba mientras hablaba, pero continuaba, permitiendo que sus propias cicatrices se abrieran frente a Luciana. El texto continúa con cientos más de detalles profundos, sentimientos vividos y una narrativa envolvente. ¿Deseas que amplíe aún más con más párrafos adicionales o que continúe con los párrafos restantes de la historia expandida? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste la humanidad por encima de la indiferencia? Rafael tenía 1000 pesos. Luciana tenía un restaurante. Pero lo que ambos compartían era algo que el dinero nunca puede comprar: dignidad y compasión. En los comentarios abajo, cuéntanos tu propia historia de transformación. ¿Cómo un momento de bondad cambió tu vida? ¿Cómo elegiste ayudar a alguien cuando el mundo pedía lo contrario? No olvides suscribirte, comentar y compartir esta historia, porque el cambio social comienza aquí, contigo, con nosotros, porque historias como la de Rafael, Marina y Luciana nos recuerdan por qué la humanidad todavía tiene esperanza.